Vamos a leer hoy Mateo el capítulo 25 y los versos 31 al 46. Mateo el capítulo 25 y los versos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Jesús describe una escena futura y real en este pasaje, pero usa un lenguaje simbólico para describirlo, así que lo consideraremos como parte de nuestra serie de lecciones sobre parábolas y analogías. Se entiende fácilmente que es un escenario de juicio futuro, porque Jesús dijo que será cuando venga en gloria. Se entiende fácilmente que el juez es el Señor Jesús mismo, porque es el Hijo del Hombre. El tiempo del juicio es cuando Jesús regrese a la tierra en toda su gloria. Al comparar las Escrituras con las Escrituras, podemos descubrir fácilmente que su regreso físico a la tierra será al final del período de la tribulación. La confusión acerca de esta porción de Escrituras para algunos surge al tratar de determinar quién está siendo juzgado. Hay 3 juicios principales que se enseñan en la Biblia, y cada uno de ellos trata de 3 grupos diferentes. Primero tenemos el tribunal de Cristo, que se encuentra en 2 Corintios, el capítulo 5 y los versos 9 y 10.
2 Corintios el capítulo 5 y los versos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que recordar que Pablo está escribiendo a creyentes. Pablo está hablando de la examinación de los creyentes delante del tribunal de Cristo. Este es un examen de las obras de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y han nacido en la familia de Dios. Este examen se realiza después de la resurrección de los santos. Las recompensas y la pérdida de recompensas serán el resultado de este examen. El lugar o rango de los creyentes en la gloria se determinará en este momento. Los determinantes tienen que ver con los hechos realizados en este cuerpo mortal durante esta corta vida. Solo los creyentes verdaderos se presentarán ante el tribunal de Cristo. Solamente los creyentes. El segundo juicio que tenemos en la Biblia se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 20, y los versos 11 al 15. Apocalipsis 20 y los versos 11 al 15. Este es el juicio ante el gran trono blanco. Leemos en Apocalipsis, el capítulo 20 y los versos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que se presentan ante el trono blanco están destinados a morir la segunda muerte, la separación y la condenación eterna. El grado de castigo eterno está determinado por las obras que han realizado en esta vida, pero su destino eterno está determinado por el hecho de que su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. No aceptaron a Jesús como su Salvador. Note que este juicio sucederá después de la resurrección de los impíos. Esta es la resurrección de condenación. Nunca leemos en la Biblia donde los individuos salvos y los individuos no salvos son reunidos frente al mismo trono de juicio para ser separados unos de los otros por el juez después de su resurrección. Los creyentes saldrán a resurrección de vida y los impíos saldrán a resurrección de condenación. Así Jesús dijo en Juan, el capítulo 5, y los versos 28 y 29. Juan, el capítulo 5, y los versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá
hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El tercer juicio que encontramos en la Biblia es el juicio de las naciones que encontramos en nuestro texto de Mateo 25. Eso nos lleva a esta escena única de juicio en Mateo 25. Note que no hay resurrección asociada con este juicio. Este es un juicio de los vivos en el momento del regreso de Jesús a la tierra. Note también que no es un juicio de individuos, sino de naciones. Obviamente los ciudadanos de estas naciones individualmente se verán afectados, pero son las naciones o los líderes de estas naciones las que deben ser juzgados. Al fin de la tribulación quedarán remanentes de naciones que sobrevivirán a los horrendos sufrimientos de esos 7 años. Por supuesto, los ciudadanos de estas naciones todavía están en la tierra en este momento porque rechazaron el Evangelio de Jesucristo. A algunos se les permitirá entrar en el glorioso reino de 1000 años de Cristo en la tierra y disfrutarán de su gobierno de paz y justicia, y algunos entrarán en el estado eterno de la nueva tierra. Otros perderán su privilegio de existir como nación, y sus líderes y ciudadanos serán arrojados al lago de fuego. El factor determinante para el juicio es su trato con aquellos que Jesús llama sus hermanos maltratados y sufridos. Ya que sabemos que Jesús vuelve para librar a Israel al fin de la gran tribulación, podemos concluir que Jesús está hablando de la actitud de las naciones hacia la nación perseguida de Israel durante el tiempo de angustia de Jacob, como Jeremías lo llama, en Jeremías el capítulo 30 y el verso 7. Jeremías 30 y el verso 7. ¿A cuán grande es aquel día? Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Las naciones cabritas serán aquellas que se unieron al anticristo o que aprobarán su crueldad contra los judíos. Las naciones ovejas serán aquellas que intentarán ayudar a Israel en su hora más oscura. Para el individuo de esta edad de la iglesia, la respuesta a la pregunta de dónde pasaremos la eternidad es simple. No se determinará en un día futuro. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así dice Juan en 1 Juan, el capítulo 5, el verso 12. 1 Juan, el capítulo 5 y el verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan escribió su carta para que sepamos que tenemos vida eterna. Podemos también leer el verso 13, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Un hogar en el cielo no se basa en buenas obras para el pobre o el necesitado, por noble y bueno que sean. El cielo es un regalo comprado por la sangre de Cristo para todos los que creen. Mi destino eterno se estableció antes de la fundación del mundo, basado en la presencia de Dios. Así Pablo declaró en Efesios 1,
y los versos 3 al 6. Efesios 1, los versos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Habrá algunas naciones durante la tribulación que honrarán al Señor por ayudar a su angustiado pueblo Israel, y por eso conocerán la misericordia del Señor. Otras experimentarán su ira encendida. Así leemos en el Salmo 2 y los versos 1 al 12. El Salmo 2 y los versos 1 al 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Qué privilegio es conocer los planes y propósitos de Dios para la raza humana. Debido a que Dios nos ha revelado amablemente sus propósitos, tenemos la oportunidad de obtener lo mejor al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y luego servirlo y honrarlo con nuestra vida. Por la gracia de Dios podemos esperar lo mejor de Dios. Pablo escribió a los Efesios en Efesios 3 y los versos 8 al 12, Efesios el capítulo 3 y los versos 8 al 12, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
También podemos encontrar mucho consuelo en entender que Jesús se identifica con su pueblo, así como se identifica con su pueblo terrenal Israel, también se identifica con su pueblo celestial, la iglesia. Si alguien se opone a mí, se opone a Jesús. Si alguien me desprecia a mí, desprecia a Jesús. Si alguien procura dañarme a mí, últimamente tendrá que dar cuenta al Señor. Leemos en Romanos 8, el verso 31. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué gran consuelo hay en saber que Dios es por nosotros y que Jesús se identifica con su pueblo. Gloria sea a su nombre.